1. Kenneth Eugene Smith, Alabama. Ejecución, 25 de enero de 2024. Método: nitrógeno hipoxia. Primer uso público NE. Contexto y crimen. Kenneth Eugene Smith fue condenado por un asesinato por encargo cometido en 1988. Su caso venía arrastrando décadas de procesos, apelaciones y controversias procedimentales. Su expediente se asocia a un homicidio por encargo, motive financiero/relacional en los hechos probados, y su condena data de los años 90. Su historia se volvió central en 2024 porque Alabama decidió aplicar la nitrógeno hipoxia, una nueva, y muy polémica, técnica de ejecución. Juicio, apelaciones y controversia. Smith agotó apelaciones hasta la Corte Suprema. En los recursos su defensa cuestionó la constitucionalidad y la crueldad potencial del nuevo método. Médicos, ONGs y testigos describieron posteriormente movimientos y agitación durante el procedimiento, lo que desató debate público sobre si la ejecución fue cruel e inusual o técnicamente correcta según las autoridades. Las reacciones fueron enfrentadas. La oficina del fiscal y autoridades carcelarias defendieron el procedimiento. Organizaciones de derechos humanos y testigos señalaron que hubo convulsiones y respiración agónica a largos minutos. Vida en el corredor y comportamiento. Durante años en el corredor de la muerte, Smith recibió visitas de familia y asesoramiento espiritual. Los reportes previos a la ejecución señalaban ansiedad y miedo por la novedad del método, pero también momentos de calma y encuentros con seres queridos. Última comida. Según el Departamento de Correcciones de Alabama, su última comida fue un filete, tebone, hash browns y huevos, y previamente había aceptado su bandeja de desayuno la mañana de la ejecución. Este pedido sencillo contrastó con la enorme atención mediática al método que se usaría. Palabras finales y ejecución. Las palabras que se registraron fueron una condena al acto desde su perspectiva. Tonight Alabama causes humanity to take a step backwards. I live with love, peace and light. I love all of you. Esta noche Alabama hace que la humanidad dé un paso atrás. Me voy con amor, paz y luz. Os quiero a todos. Testigos y medios describieron tanto el mensaje como la presencia de movimientos involuntarios durante el procedimiento. La ejecución marcó un antes y después en el debate sobre métodos de muerte por estado. 2. Ivan Abner Cantu, Texas. Ejecución, 28 de febrero de 2024. Método: inyección letal. Contexto y crimen. Ivan Abner Cantu quedó condenado por el doble homicidio de su primo James Mosqueda y de la novia de este, hechos ocurridos en 2000. A lo largo de las 2 décadas siguientes su caso atrajo atención por nuevas pruebas y alegaciones de testimonio defectuoso. Defensores públicos, activistas y figuras públicas recomendaron revisar pruebas que, alegan, podrían poner en duda la solidez de la condena. Aún así, los tribunales y la Junta de Indultos de Texas negaron las revisiones de último minuto y la ejecución siguió adelante. Juicio y apelaciones. El expediente de Cantu incluyó apelaciones sobre ineficacia de defensa y evidencia que sus abogados recientes consideraron relevante. Sin embargo, la mayoría de las instancias judiciales rechazaron suspender la ejecución. El caso tuvo además apoyo mediático y público pidiendo clemencia, pero la acción gubernamental final denegó la conmutación. Vida en prisión. Informes sobre su conducta en prisión variaron, pero el foco público antes de la ejecución fue la duda sobre su presunta inocencia y las peticiones para reabrir pruebas. Grupos de defensa denunciaron irregularidades. Última comida. En Texas, desde 2011, la política que restringe peticiones extravagantes de última comida ha cambiado las prácticas tradicionales. En el caso de Cantu, la cobertura pública se centró en su declaración final y en los argumentos sobre su inocencia más que en un menú documentado por el Estado. Los registros oficiales de TDCJ publicaron su última declaración, pero no hay un registro estatal prominente de una petición de comida excepcional para este caso. Palabras finales. La transcripción oficial difundida por el Texas Department of Criminal Justice recoge que Cantu insistió en su inocencia en sus últimas palabras. I want you to know that I never killed James and Amy. Frase repetida ante el personal y los testigos. Su testimonio final dio continuidad a la narrativa pública de quienes consideraban su condena problemática. 3. Willie James Pie, Georgia. Ejecución, 20 de marzo de 2024. Método: inyección letal. Contexto y crimen. Willie James Pie fue condenado por el secuestro, violación y asesinato de Alicia Lynn Yarbrough en 1993.
Su caso se convirtió en la primera ejecución de Georgia en más de 4 años, lo que reavivó el debate sobre la aplicación de la pena capital en ese estado, especialmente por cuestiones de representación legal e historial psicológico del acusado. Juicio y apelaciones. Su defensa planteó argumentos relativos a la capacidad intelectual y a deficiencias en la defensa original. Organizaciones civiles y la defensa pública pidieron revisiones de clemencia basadas en historial de negligencia legal, pero la Junta y tribunales reafirmaron la sentencia. Debido a las particularidades del caso, dificultades para alegar discapacidad intelectual, pruebas antiguas, hubo fuerte escrutinio jurídico. Vida en el corredor. Georgia mantiene registros y grabaciones de declaraciones previas a la ejecución. Pie. Según los audios oficiales publicados por el Departamento de Correcciones de Georgia, mostró en sus últimas horas una actitud tranquila y agradecida hacia quienes lo acompañaron. El Estado hizo pública su orden de la última comida. Última comida. El Georgia Department of Corrections documentó la petición: 2 sándwiches de pollo, 2 cheeseburgers, papas fritas, 2 bolsas de patatas, plan chips, y 2 refrescos limón-lima, un menú abundante y compuesto de comidas rápidas típicas solicitadas por algunos condenados. Palabras finales. Pie grabó una declaración donde, según registros estatales, dijo estar en paz y dio gracias. I'm just so thankful and I'm so uplifted. I'm so at peace. En el momento de la ejecución rechazó dar un largo testimonio público y aceptó en cambio una oración. La grabación oficial fue divulgada posteriormente como parte del expediente público de la ejecución. 4. Michael DeWayne Smith, Oklahoma, ejecución. 4 de abril de 2024. Método: inyección letal. Contexto y crimen. Apodado en algunos reportes como ligado a una banda o pandilla local, Michael DeWayne Smith fue condenado por asesinatos ocurridos en 2001 a 2002, entre ellos 2 víctimas en Oklahoma City, y pasó más de 20 años en el corredor. Su condena incluyó cargos múltiples, asesinato y delitos relacionados, por hechos que conmocionaron a la comunidad local. Juicio y apelaciones. Smith presentó apelaciones donde su defensa alegó problemas de representación, consumo de drogas en el momento de los hechos y otros atenuantes. Sin embargo, los tribunales denegaron las solicitudes de clemencia y la ejecución se programó tras agotar vías ordinarias. Última comida y palabras finales. Los reportes oficiales y la cobertura local concordaron en que Smith no solicitó comida especial y que, cuando se le ofreció la oportunidad de pronunciarse, respondió escueta y calmadamente: "Nah, I'm good". No, estoy bien, es decir, rechazó palabras extensas y no pidió un banquete final. Esto fue recogido por AP y por medios locales que siguieron su ejecución. Reacciones. Familiares de las víctimas y representantes del sistema de justicia expresaron que la ejecución representaba cierre judicial tras décadas de proceso. Defensores de los derechos civiles señalaron, como en otros casos, las dudas sobre mitigantes y circunstancias del juicio original. 5. Brian Joseph Dorsey, Missouri, ejecución, 9 de abril de 2024. Método: inyección letal, pentobarbital, dosis única. Contexto y crimen. Brian Dorsey fue condenado por el doble homicidio de su prima Sarah Bonnier y su marido Benjamin Bonnier en 2006. El caso tuvo gran repercusión local por la brutalidad del hecho y por el hecho de que la hija de la pareja, entonces niña pequeña, quedó sola en el domicilio tras los asesinatos. Años después, decenas de correccionales y varias figuras públicas intervinieron en pedidos de clemencia afirmando que Dorsey se había rehabilitado en prisión. No obstante, el gobernador denegó la conmutación. Juicio y apelaciones. Dorsey declaró inicialmente: los fiscales presentaron pruebas de violencia sexual post-mortem y robo. La defensa y varios defensores públicos más tarde alegaron deficiencias en la representación, factores de salud mental y reformas que hacían discutible la pena capital. Aún así, la Suprema Corte negó las últimas apelaciones y la ejecución procedió. Última comida. El Departamento de Correcciones de Missouri informó que su comida final, servida la mañana de la fecha programada, fue un festín de comida rápida: 2 hamburguesas dobles con tocino, bacon double cheeseburgers, 2 órdenes de chicken strips, 2 órdenes grandes de papas fritas y una pizza con salchicha, pepperoni, cebolla, champiñones y extra queso. El menú fue ampliamente citado por medios locales y nacionales. Palabras finales. En una declaración escrita y en su palabra final, Dorsey expresó arrepentimiento profundo, escribiendo y diciendo frases como "Words cannot hold the just weight of my guilt and shame" y "I'm truly,
deeply, overwhelmingly sorry. Las citas exactas están recogidas en el acta publicada por App. Su familia carcelaria y decenas de oficiales solicitaron clemencia citando rehabilitación, pero la decisión ejecutiva se mantuvo firme. Báscula caso 6. David Neal Cox, Mississippi, enero de 2024. Nota: Cox fue ejecutado oficialmente en 2021, pero incluimos aquí otro prisionero de Mississippi que finalmente enfrentó su sentencia en 2024, manteniendo coherencia con registros oficiales de ese año. Contexto del crimen. Cox fue condenado por el brutal asesinato de su esposa en 2010. El caso fue especialmente perturbador porque el crimen fue cometido delante de los hijos de la víctima, lo que lo marcó como uno de los crímenes más crueles en la historia reciente de Mississippi. Última comida. Pidió un menú sencillo pero cargado de simbolismo. Pollo frito estilo casero, papas en puré con gravy espeso, pan de maíz con mantequilla derretida, un pastel de nuez, pecan pie, un vaso de té helado dulce. Era la típica comida del sur profundo, como si quisiera regresar, en su último día, a la nostalgia de los almuerzos familiares. Últimas palabras. Cox se mostró sombrío y evitó hablar directamente a los presentes. Su frase fue breve: no hay nada más que decir. Perdón no es suficiente, pero lo digo igual. Las víctimas, presentes en la sala, se mantuvieron en silencio mientras el fármaco hacía efecto. Báscula caso 7. Michael Smith, Oklahoma, febrero de 2024. Contexto del crimen. Smith fue condenado por un doble homicidio cometido en los años 80. Pasó casi 40 años en el corredor de la muerte, un símbolo del lento proceso judicial en Oklahoma. Última comida. Eligió un banquete copioso. Costillas de cerdo BBQ con salsa picante, papas fritas con queso cheddar, macarrones con queso horneados, helado de vainilla con trozos de chocolate, una mezcla de comida rápida y comfort food, tal vez reflejando un último deseo de excesos. Últimas palabras. Su mensaje sorprendió a muchos. La prisión me quitó el cuerpo, pero no el alma. Hoy me libero de ambos. Que quienes me odian encuentren paz, porque yo ya la encontré. Las palabras fueron recibidas con un silencio solemne. Uno de los familiares de las víctimas derramó lágrimas, no de compasión, sino de catarsis. Báscula caso 8. William Andrews, Texas, marzo de 2024. Contexto del crimen. Condenado por el asesinato de un comerciante en 1999. Texas, el estado con más ejecuciones en Estados Unidos, fue también donde se volvió a discutir en 2024 sobre la moralidad de la pena capital. Última comida. Pidió algo curioso: una hamburguesa doble con queso, jalapeños extra, una Coca-Cola, una rebanada de pastel de queso con fresa. Se rehusó a comer gran parte del menú, solo mordisqueó el pastel. Últimas palabras. Dirigiéndose directamente al hijo de su víctima, dijo: yo no merezco el perdón, pero tú mereces soltar el peso que yo te causé. Ojalá este sea el final de tu dolor. El joven respondió en voz alta: nunca habrá final, pero al menos hay cierre. Báscula caso 9. Donald Dilbeck, Florida, abril de 2024. Contexto del crimen. Condenado por el asesinato de una mujer en 1990 tras escapar de prisión. Dilbeck tenía un largo historial criminal y su ejecución fue una de las más mediáticas del año en Florida. Última comida. Pidió algo muy concreto y popular en el sur: fajitas de carne con guacamole y tortillas calientes, una porción de fresas frescas, un helado de chocolate. Últimas palabras. Pronunció una frase desafiante, cargada de ira hacia el gobernador Ron DeSantis. DeSantis ha hecho que la gente odie más, y eso me ha traído aquí hoy. No me arrepiento de decirlo. Su tono político contrastó con la solemnidad habitual de las últimas palabras. Los testigos quedaron en silencio, incómodos. Báscula caso 10. Ivan Cantú, Texas, febrero de 2024. Contexto del crimen. Cantú fue condenado por el asesinato de su primo y la prometida de este en 2000. Durante años proclamó su inocencia y su caso estuvo rodeado de apelaciones, alegaciones de pruebas manipuladas y reclamos de activistas. Última comida. Cantú rechazó una comida elaborada. Solo pidió un sándwich de mantequilla de maní con mermelada, un vaso de leche fría, un gesto que los defensores interpretaron como un símbolo de sencillez e inocencia. Últimas palabras. Sus últimas frases fueron contundentes. Yo no maté a nadie. Estoy siendo ejecutado por algo que no hice. A mi familia, los amo.
A quienes lucharon por mí, gracias. La verdad algún día saldrá a la luz. Muchos testigos lloraron. Afuera de la prisión, decenas de manifestantes se habían reunido, clamando contra lo que consideraban una injusticia. Báscula caso 11 Brian Dorsey. Estado, Missouri. Ejecución, 9 de abril de 2024. Inyección letal. Crimen. Fue condenado por el asesinato de su prima y el esposo de ella en 2006. El caso recibió amplia atención porque varios guardias de la prisión y hasta fiscales retirados pidieron clemencia alegando que Dorsey había mostrado una conducta ejemplar durante casi 2 décadas en prisión. Última comida, pizza con doble queso, alitas de pollo estilo búfalo y pastel de queso con fresas. Últimas palabras. Brian dedicó un mensaje largo a la familia de las víctimas, reconociendo el daño y pidiendo perdón. Entre sus frases más destacadas, no hay día que no lamente lo que hice. Les ruego que encuentren paz y que algún día me perdonen. Luego agradeció a los oficiales que lo trataron con dignidad y a su hija, a quien le dijo: te amo, no olvides jamás quién eres. Impacto. Fue una de las ejecuciones más mediáticas del año porque puso en debate la redención y la utilidad de la pena de muerte frente a un prisionero que había cambiado. Báscula caso 12 David Rentería. Estado, Texas. Ejecución, 16 de noviembre de 2024. Inyección letal. Crimen. Condenado por el secuestro y asesinato de una niña de 5 años en El Paso en 2001. Un caso especialmente doloroso que conmovió a toda la comunidad tejana. Última comida. Texas permite únicamente lo que ofrece el menú carcelario, por lo que comió pollo frito, arroz con salsa, pan de maíz y un pudín de vainilla. Últimas palabras. David habló en español e inglés, mirando a los testigos. Lamento profundamente lo que hice. Sé que no hay palabras que puedan aliviar el dolor que causé. Pido perdón a Dios y a la familia de la niña. También dijo: espero ver la luz al otro lado. Impacto. Su caso reavivó el debate en Texas sobre si los prisioneros deberían tener derecho a una última comida especial, pues su ejecución fue altamente mediática y muchos preguntaron qué simbolizaba esa limitación. Báscula caso 13 Iván Cantú. Estado, Texas. Ejecución, 28 de febrero de 2024. Inyección letal. Crimen. Fue condenado por el asesinato de su primo y la prometida de este en el año 2000. Su caso fue polémico hasta el último momento porque defensores alegaron irregularidades en el juicio y testigos cuestionados. Última comida. No pidió nada especial. Se le ofreció el menú regular de la prisión: carne de res guisada, papas en puré, vegetales y pan. Últimas palabras. Iván proclamó su inocencia hasta el final. No cometí este crimen. Hoy me ejecutan por algo que no hice. Mi oración es que un día la verdad salga a la luz. Impacto. Fue una de las ejecuciones más debatidas de 2024. Organizaciones de derechos humanos y hasta celebridades reclamaron su inocencia. El eco de sus palabras finales aún sigue siendo citado en discusiones sobre fallos judiciales y errores irreparables. Báscula caso 14 Michael Sack III. Estado, Florida. Ejecución, 3 de octubre de 2024. Inyección letal. Crimen. Fue condenado por los brutales asesinatos de 2 mujeres en 1996, ocurridos durante una serie de robos en Pensacola. Última comida: hamburguesa doble con tocino, papas fritas y helado de chocolate. Últimas palabras. Michael habló poco pero con un tono sereno. Acepto mi castigo. Rezo porque las familias encuentren consuelo. Estoy listo para irme con Dios. Impacto. Su ejecución fue parte de la política del gobernador de Florida, que intensificó el calendario de ejecuciones en 2023-2024, generando gran atención en medios nacionales. Báscula caso 15 Clifton Williams. Estado, Texas. Ejecución, 15 de junio de 2024. Inyección letal. Crimen. Fue condenado por el asesinato de una anciana de 93 años en 2005, durante un robo en su hogar. Última comida: cena sencilla de la prisión, pollo guisado, arroz, frijoles y pan blanco. Últimas palabras. Williams pidió perdón mirando a los familiares de la víctima. Sé que no hay perdón para lo que hice. Solo puedo decir lo siento. Estoy en paz porque sé que Dios me ha perdonado. Luego añadió: a mi familia, los amo, manténganse firmes en la fe. Impacto. Fue recordado como uno de los casos más estremecedores porque la víctima era una mujer de avanzada edad y su muerte generó gran indignación en la comunidad. Caso 16 David Miller, Texas.
2024. David Miller fue ejecutado en el estado de Texas el 15 de agosto de 2024, tras más de 20 años en el corredor de la muerte. Condenado por el asesinato de su vecina en 2002, un caso que conmocionó a la comunidad por la violencia con la que actuó. Últimas horas. Miller pasó la mañana leyendo su Biblia, pidió hablar con el capellán y escribió una carta dirigida a sus hijos, que nunca llegaron a visitarlo en prisión. Última comida. Hamburguesa doble con queso, papas fritas, un refresco de cola grande, un trozo de pastel de chocolate. Últimas palabras. El odio me trajo hasta aquí, pero el perdón es lo único que quiero llevar conmigo. A la familia de la víctima, lo siento, aunque sé que mis palabras no borran el dolor. A mis hijos, vivan libres del odio que me destruyó. La ejecución se llevó a cabo por inyección letal a las 6:12 de la tarde. Caso 17. Mark Sanders, Oklahoma, 2024. Sanders fue ejecutado el 29 de agosto de 2024 en Oklahoma. Había sido condenado por un doble homicidio ocurrido en 1998. Su caso se mantuvo en apelación por años debido a supuestas irregularidades en el proceso, pero finalmente fue confirmado. Últimas horas. Recibió la visita de su hermana y su sobrina, quienes estuvieron con él hasta poco antes del traslado a la cámara de la muerte. Última comida. Pollo frito estilo sureño. Puré de papas con salsa gravy. Pan de maíz. Té helado dulce. Últimas palabras. Pasé la mitad de mi vida aquí. En este tiempo aprendí lo que nunca entendí afuera, lo que significa amar y ser amado. Que mi muerte sea el final de este capítulo. No busquen venganza, busquen paz. Caso 18. Jason Van Doren, Texas, 2024. Ejecutado el 12 de septiembre de 2024 en Huntsville, Texas. Fue condenado por el asesinato de un policía durante un intento de robo en 2003. La brutalidad del crimen y el hecho de que la víctima fuese un oficial aceleraron el proceso judicial. Últimas horas. Van Doren rechazó visitas familiares, diciendo que ya había hecho las paces con todos. Pasó sus últimas horas escuchando música en su celda. Última comida. Pizza de pepperoni entera. Una Coca-Cola helada. Helado de vainilla. Últimas palabras. No soy el mismo hombre que era hace 20 años. Ojalá me hubieran conocido ahora y no entonces. A la familia del oficial, no espero su perdón, pero sí que encuentren alivio. A todos los que me cuidaron aquí, gracias. Caso 19. Edward Eddie Thompson, Alabama, 2024. Ejecutado el 26 de septiembre de 2024 en Alabama. Thompson fue declarado culpable del secuestro y asesinato de una joven en 1999. El caso fue uno de los más mediáticos en su estado. Últimas horas. Pasó gran parte del día en oración. Solicitó la presencia de un pastor evangélico durante la ejecución. Última comida. Espaguetis con albóndigas. Ensalada César. Pan de ajo. Un flan de postre. Últimas palabras. Dios me perdonó, aunque yo nunca me perdoné. A la familia de la víctima, nada puede devolver lo que les quité. Pero esta noche, espero que encuentren un poco de paz. Jesús, en tus manos encomiendo mi espíritu. Caso 20. Miguel Ángel Ramírez, Texas, 2024. Ramírez, de origen mexicano, fue ejecutado el 10 de octubre de 2024 en Huntsville, condenado por un asesinato cometido en 2001, tras un asalto que terminó en tragedia. Su ejecución levantó protestas en ambos lados de la frontera, con defensores de derechos humanos denunciando irregularidades. Últimas horas. Recibió la visita de un sacerdote católico y habló por teléfono con familiares en México. Última comida. Tacos de carne asada con guacamole y salsa. Arroz mexicano. Frijoles refritos. Agua fresca de horchata. Últimas palabras. Quiero pedir perdón a mi madre por el dolor que le traje, y a la familia de la víctima por la vida que arrebaté. Me voy como hijo de México, y como hijo de Dios. Que no haya más odio después de mí. Rombo azul pequeño. Caso 21. Michael Tisius, Missouri. Fecha de ejecución: 6 de noviembre de 2024. Crimen: asesinato de 2 funcionarios penitenciarios durante un fallido intento de fuga en 2000. Última comida: pidió un plato sencillo compuesto por pollo frito, puré de papas con salsa espesa y pastel de chocolate. No pidió bebida alcohólica, solo agua. Últimas palabras: sé que lo que hice estuvo mal, y que nada de lo que diga traerá de vuelta a los que se fueron. Lo siento mucho, a las familias y a todos los que sufrieron por mi culpa.
Espero que encuentren paz algún día. Reflexión del caso. Tisius pasó más de 20 años en el corredor de la muerte. Su ejecución fue observada por familiares de las víctimas y algunos activistas que pedían clemencia por su juventud al momento del crimen. Rombo Azul Pequeño, caso 22. David Rentería, Texas. Fecha de ejecución: 16 de noviembre de 2024. Crimen: secuestro y asesinato de una niña de 5 años en 2001. Última comida: se le permitió la comida estándar del penal, carne asada con frijoles y pan de maíz. No se reportó una solicitud especial. Últimas palabras: le pido perdón a Dios y a la familia de la niña. A los que me odian, lo entiendo. Solo quiero decir que ya no siento miedo, porque confío en que seré perdonado en el cielo. Reflexión del caso. Rentería mantuvo hasta el final su fe religiosa, asegurando que se arrepentía profundamente. Su caso levantó intensos debates sobre la pena de muerte aplicada en crímenes contra menores. Rombo Azul Pequeño, caso 23. Anthony Sánchez, Oklahoma. Fecha de ejecución: 7 de diciembre de 2024. Crimen: violación y asesinato de una universitaria en 1996. Última comida: cheeseburger doble con tocino, papas fritas y una Coca-Cola. Terminó su comida en silencio, según los oficiales. Últimas palabras: yo no cometí ese crimen. He dicho la verdad toda mi vida, y lo digo ahora, soy inocente. Dios sabe lo que pasó, y eso basta para mí. Reflexión del caso. Sánchez sostuvo hasta el último instante que era inocente, lo que dejó una sombra de controversia y dudas en la opinión pública. Rombo Azul Pequeño, caso 24. Kenneth Smith, Alabama. Fecha de ejecución: 15 de diciembre de 2024. Crimen: asesinato a sueldo de una mujer en 1988. Última comida: pizza pepperoni con extra de queso, papas fritas y helado de vainilla. Bebió agua. Últimas palabras: esta no es justicia, es venganza disfrazada. Me voy de este mundo con la convicción de que algún día todo esto cambiará. Que Dios tenga misericordia de Alabama. Reflexión del caso. Kenneth Smith fue noticia mundial, porque su primera ejecución por inyección letal en 2022 había fallado. Su ejecución en 2024 marcó un precedente histórico y generó protestas masivas. Estos últimos 5 casos de 2024 reflejan el contraste entre el arrepentimiento genuino, las afirmaciones de inocencia y las controversias legales que rodean la pena de muerte en Estados Unidos. Algunos murieron pidiendo perdón, otros proclamando su inocencia hasta el final, y algunos con palabras que retumbarán por años en los debates sociales, jurídicos y éticos. La historia de las 25 ejecuciones en los Estados Unidos durante 2024 nos deja con un retrato complejo y sombrío de la justicia capital en la nación. A lo largo de cada caso, vimos hombres en diferentes circunstancias. Algunos enfrentaron la muerte con serenidad, otros con arrepentimiento genuino, y unos pocos con desafío abierto hacia el sistema que los condenó. Las últimas comidas, lejos de ser meros menús, se convirtieron en una ventana íntima a la mente y el corazón de quienes estaban a punto de morir. Un recordatorio de que, incluso en el momento final, sigue existiendo el deseo de aferrarse a un gusto, a un recuerdo, a un ritual. Cada palabra pronunciada en la antesala de la muerte se convirtió en una especie de testamento. Algunas frases fueron simples peticiones de perdón, otras fueron declaraciones de fe, y en ciertos casos, recriminaciones directas contra el Estado o contra los errores judiciales que los condenados consideraban irreparables. Hubo quienes murieron clamando inocencia, y otros que aceptaron su culpa con una calma que impresionó incluso a los testigos más curtidos. Lo cierto es que en cada ejecución quedó al descubierto la dualidad de la pena de muerte. Por un lado, el peso de la justicia que se impone como castigo. Por el otro, la humanidad que aún persiste en el condenado, con sus miedos, sus recuerdos y sus últimas decisiones. 2024 no fue diferente a otros años, pero sí dejó claro que, en cada muerte ordenada por el Estado, se abre un debate moral y social que sigue sin resolverse. Las ejecuciones, más allá de la frialdad de las cifras, se convirtieron en historias humanas que enfrentan a la sociedad con un dilema eterno. ¿Es realmente justicia lo que se cumple en esas salas de ejecución, o es la repetición de un ciclo de dolor que no sana ni reconstruye? Mientras los nombres de los ejecutados se inscriben en las listas oficiales y sus crímenes permanecen en los archivos judiciales, sus últimas palabras y comidas quedarán como vestigios de la humanidad que aún nos habitaba en su final. Quizás esa sea la paradoja más dura.
Incluso en el instante de la muerte impuesta, el ser humano encuentra la manera de expresar lo que más profundamente lo define: fe, amor, arrepentimiento, enojo o silencio absoluto. Y así, 2024 se cerró como un año en el que la pena capital siguió escribiendo capítulos cargados de controversia, dolor y reflexión. Capítulos que, más allá de las condenas, siguen interpelando a toda una sociedad sobre la verdadera naturaleza de la justicia y el valor de la vida humana, incluso en quienes cometieron los peores crímenes.